Bueno, en esta sexta parte del estudio del culto racional que a Dios le agrada, que estamos tratando de entender racionalmente la palabra de Dios, que eso es lo que Dios quiere que entendamos, cuál es su voluntad, estamos estudiando la tercera parte, vamos a estudiar la tercera parte de quién es nuestro Dios. Entonces, y vamos a estudiar el Evangelio del Reino de Dios y el Espíritu Santo de la promesa, porque están íntimamente relacionados. O sea, cuando Dios estableciera su reino, ¿cuál es el Espíritu Santo que vendría a morar a nosotros? Esa es la pregunta. Y siguiendo el método de estudio de la Biblia que Dios nos dio, buscando cada uno de los eslabones de la perfecta cadena de verdades en la que Dios se revela a sí mismo en su palabra, empezando en la ley de Moisés y siguiendo por los salmos y todos los profetas, y que debe continuar en el Nuevo Testamento, la perfecta cadena de verdades a las que tienen que sujetarse sus testimonios. Esto es lo que hicimos. Primero, pudimos encontrar los eslabones de esta perfecta cadena de verdades que están en el Antiguo Testamento, en los que Dios se define claramente a sí mismo y nos explica. Primero, que Él es una persona singular, el gran yo soy, y su nombre personal es Jehová o Yahvé. Ahora, y eso no cambia. También vimos que nos dice que con Él no hay dioses, que no hay ninguna otra persona que sea Dios o que sea fuerte como Él, que tenga su naturaleza, que Él no conoce a ninguna. Entonces, si creemos a Dios y basamos nuestra fe en una así dice Jehová, es claro que solo hay una persona que es Dios, y es Jehová. También nos dice que Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, la roca, y Él sería nuestro Redentor, que Él se haría hombre. El único Dios verdadero, la única persona que era Dios, Jehová, se haría hombre. Como nuestro hermano en la carne, se haría una verdadera oveja, como el renuevo de Jehová, porque a Él le brotaría este renuevo humano, su siervo el renuevo, y el hijo de David. Y nos anunció que en nuestro tiempo y en nuestro medio habría una falsa roca, como vimos, que habría sido puesta en su lugar, en lugar de la verdadera roca, y que serían dioses. Y uno de estos dioses sería la falsa vid, la vid de Sodoma, el falso Mesías, el anticristo. Eso lo vimos en el estudio pasado. Ahora, y a la luz de los claros testimonios de esta perfecta cadena de verdades, pudimos darnos cuenta que la doctrina de la Trinidad es una falsa doctrina, contraria a la perfecta cadena de verdades en la que Dios se revela a sí mismo en su palabra, y que la doctrina que define, y que es la doctrina que define, como Dios anunció, a la falsa roca que son dioses. O sea, a un falso Dios que son dioses, que no es una persona, sino son varias personas. A la que Jesús llamó la abominación desoladora, la abominación del desolador, en cuya defensa se asesinó al pueblo de Dios, al pueblo conocido a su Dios, cuyos componentes son el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo de la Trinidad. Y por supuesto, ¿qué son? Son ídolos. Como no es Jehová, todos estos dioses son ídolos. Entonces vamos a hablar justamente ahora del Espíritu Santo de la promesa, que por supuesto no es el Espíritu Santo de la Trinidad, y pudimos empezar a darnos cuenta de cuáles son muchos de los pasajes apócrifos que los sabios de Roma introdujeron a nuestras Biblias, los cadáveres de los dos testigos, para dar soporte a la doctrina de la Trinidad, porque son abiertamente contrarios a la ley y al testimonio de los profetas, como dice Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, todos estos pasajes contrarios al testimonio de la ley y los profetas no fueron inspirados por Dios, y eso es muy claro. Por eso, al ver estos hechos, tenemos que abrir nuestros ojos y darnos cuenta que el Espíritu Santo que habita en Roma, al que ella llama el Espíritu Santo de la Trinidad, es el que la hace habitación de demonios y la llevó a hacer una brecha al santa ley de Dios, a buscar cambiar los tiempos y la ley para poder hacer, honrar y adorar, ¿qué cosa? A las imágenes físicas de sus dioses, a las imágenes a las que adoraban todos los paganos. Entonces, como dice Elena de White, no podemos negar que Roma es idólatra. Y acá están los dioses de Roma. El dios de Constantino, el dios sol invicto, con la cruz en el medio, símbolo de quién, de los hijos del sol y la luna, el dios hijo, es a lo que adora Roma.
el IHS, ese no es Jesús. Es el símbolo de quién? De Baal Hijo. Y ahí lo tiene el Papa en su mano, adorando al sol. Y ahí lo muestra Roma en su copa. Y ese es el vino del furor de la fornicación de la Gran Babilonia, que le dio beber a todas las naciones. Y ahí está la imagen del Dios de Egipto, el que llama a la Trinidad. Y pone el sol con el triángulo en el medio y dice, este es Dios. Porque adora al sol, es claro. Y ahí está justamente las tres hipóstasis del sol. Y en el Catecismo Romano dice lo siguiente: todos los signos de la celebración litúrgica hacen referencia a Cristo, también las imágenes sagradas de la Santísima Madre de Dios y los santos significan en efecto a Cristo, que es glorificado en ellos, manifiesta la nube de testigos y hace un montón de, digamos, un montón de palabras, pero lo importante es lo que dice, justamente, cómo Roma definió la adoración de estas imágenes. Y eso lo hizo, fíjense acá, en el Concilio de Nicea II. ¿Y qué estableció en ese concilio? Dicen, siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella. Ahora, ¿qué Espíritu Santo habita en Roma? Según ella, el Espíritu Santo de la Trinidad. Pero según la Biblia, es habitación de demonios. ¿Y quién la guió a violar los mandamientos de la ley y a querer cambiar los tiempos y la ley? Satanás y los demonios. Pero ella dice es el Espíritu Santo que la guía. Y por supuesto ese Espíritu Santo no nos puede guiar a nosotros, salvo que querramos ser como ella, habitación de demonios. Entonces, siguiendo la enseñanza divinamente inspirada, ¿pero quién se le inspiró? No fue el Dios de Israel, el Dios de la Gran Babilonia, de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella, definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, pero Dios prohibió hacerse imágenes y honrarlas, como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz, que es un símbolo de ¿qué? De la muerte. Tanto las pintadas como las de mosaico u otra manera conveniente se expongan en las santas iglesias de Dios, dice. En los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. Y lo que es obvio es que a las imágenes físicas de Zeus las llamaron Dios Padre, porque está el busto de Zeus, y como Roma presenta a el Dios Padre, que es la imagen de Zeus, y a las imágenes físicas de Apolo, el hijo de Zeus, al que Jesús identifica como Satanás, el ángel del abismo, las empezaron a llamar Dios Hijo, Jesús y Cristo. Ahora, fíjense que estas imágenes que llama Jesús son las imágenes de Apolo. Apolo en el arte. En el mosaico del suelo romano de finales del siglo II del de Gem, que esa es la primera imagen, la romana Tisdro puede identificársele a quién, a Apolo, como Apolo Helios, por su halo. O sea, el Apolo es el dios sol, por su halo radiante. Aunque entonces incluso la divina desnudez de un dios se ocultaba bajo su túnica, señales de crecientes convenciones de modestia en el Imperio tardío. Otro mosaico de Apolo con halo, de Adrumento, está en el Museo de Sus, que es este otro. Las convenciones de esta representación, cabeza ladeada, labios levemente abiertos, grandes ojos, corte de pelo en rizos cayendo sobre el cuello, se desarrollaron en el siglo III a.C. para representar a Alejandro Magno. Algún tiempo después de la realización de este mosaico, las primeras representaciones de Cristo serían imberbes y con halos. ¿Y cuál es la primera representación que se conoce? Esta, que es Apolo, Helios, Jesús, la imagen de Apolo que le llamaron Jesús, y está ¿dónde? En la Basílica Santa Constanza de Roma del siglo IV. Y después lo modificaron y le pusieron barba, pero dejaron el halo en la cabeza y la cruz de Malta, símbolo de quién es. Pero esta es la imagen de Apolo.
Y a esta imagen de un ídolo pagano, Roma la llama Cristo, como llama las imágenes de Zeus, le llama Dios Padre. Y a eso adora Roma. Ahora, ¿quién guió a hacer esto a Roma? El Espíritu Santo que habita en ella. Y como Jesús lo anunció en Apocalipsis 19:11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. ¿Quiénes? Los espíritus de demonios, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo. Entonces, ¿a quién está adorando Roma? Y claramente al ángel del abismo, porque la imagen de Apolo, el dios que mandó asesinar al pueblo de Dios en la última persecución de Roma, del 303 al 313, fue Apolo, el ángel del abismo, que mandó asesinar a los cristianos, y ahora Roma lo adora y lo llama Cristo. Ahora, ¿qué es lo que hizo Roma? Quebrantó la ley de Dios, hizo una brecha a la ley de Dios, especialmente en los 4 primeros mandamientos, porque dejó de adorar a Jehová, el Dios de sus padres, y empezó a adorar al Dios de Roma. Y estos son los mandamientos que Roma quebró. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Yo, una persona singular, soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero por supuesto Roma violó este mandamiento, porque adora a ¿quién? Al Dios de las fortalezas, a un Dios ajeno. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero justamente el Espíritu Santo que habita en Roma lo llevó a hacer esto, a hacerse imágenes y adorarlas. Porque yo soy Jehová tu Dios, o sea, porque Jehová ya no era el Dios de Roma. Y el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en mano. Ahora, ¿qué dice Roma? Y el otro día, uno de ustedes me mandó justamente una orden del Papa, donde se prohíbe nombrar el nombre de Dios, usar el nombre de Dios. Ahora, ¿pero qué dice el mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en mano. Este es el único pecado que no tiene perdón. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, pero si alguien se niega a invocarlo, como hace el Papa, y obliga a no invocar el nombre de Jehová, Dios no lo puede salvar. Hay un micrófono abierto ahí, por favor, si se pueden fijar, y lo pueden cerrar. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, ¿qué hizo Roma? Como empezó a adorar al sol, empezó a adorarlo en su día, el día del Señor de Babilonia. 6 días trabajó. ¿Puedes cerrar por favor el micrófono? Hay un perrito ahí haciendo ruido. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, o sea, Jehová lo apartó. ¿Y qué nos dice a nosotros? Que lo aportemos para estar con él también, que nos acordemos de santificarlo para estar con él. Porque si el día de reposo no es reposo para Jehová, no estamos guardando ese día. Si es reposo para el Dios de Roma, no estamos guardando el 4º mandamiento, lo estamos violando. Ese es el tema. Aunque sea adoremos el sábado al Dios de Roma, eso no significa guardar el sábado. El mandamiento es para Jehová, si Jehová es nuestro Dios. Ahora, si Jehová no es nuestro Dios, el primer mandamiento ya no es válido. Yo soy Jehová tu Dios, dice. Pero si no es nuestro Dios, bueno, estos mandamientos no son para nosotros. Entonces, por eso es importante esto. Ahora, y no solo el Espíritu Santo que habita en Roma le hizo violar los mandamientos, es el que la llevó a conocer las profundidades de Satanás y a embriagarse de la sangre de los mártires de Jesús, hasta lograr echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y como Jesús dijo, cuando hicieran estas cosas, eso sería una clara evidencia que los que lo hacen no conocen al Dios verdadero ni al verdadero Jesús. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre
ni a mí. Entonces, el que adora al Dios de Roma, al Dios de la Trinidad, el que adora al Dios Padre de la Trinidad, al Dios Hijo de la Trinidad y al Dios Espíritu Santo de la Trinidad, ¿conoce al Dios verdadero? No, no conoce a Jehová. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo. Y el lugar suntuario fue echado por tierra, como asesinando a todo remanente de la iglesia primitiva. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. ¿Y cuál fue el resultado? Lo que Jesús le anticipó a Juan. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y esto es claro. El Espíritu Santo que guió a Roma a echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, nunca nos guiaría a reparar la brecha hecha por el Papa a la santa ley de Dios, para que los lugares asolados por el hombre pecado en defensa de la abominación desoladora sean reedificados. Y esa es la misión del pueblo adventista. Como Dios le mostró en Nehuay, el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. Esa es nuestra misión. Y después los lugares asolados han de ser reedificados. Ahora, para nosotros, a ver, voy a cortar los micrófonos porque hay uno que está, ¿no? Creo que es este. Ahí está. Para nosotros, para los adventistas séptimo día, recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra era esencial para que pudiéramos empezar a recibir al verdadero Espíritu Santo de la promesa, para que pudiéramos empezar a entrar por la puerta abierta al reino y el templo de Dios. ¿No? Porque si no, al único lugar que podríamos entrar sería la sinagoga de Satanás. Y ese es el mayor problema que hay en este tiempo. Ahora, los primeros adventistas lo tenían claro esto, porque Dios se lo había revelado, pero el pueblo adventista actualmente no. Primero escritos, página 135. Deduzco pues que la predicación y la creencia en el evangelio primitivo eran siempre acompañados de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ellas. Por consiguiente, los dones se perdieron por causa de la apostasía, porque eso es lo que, cuando el hombre pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, la gente que no conocía la verdad no podía recibir el Espíritu Santo de la promesa. Y volverán a vivir, esa es la promesa, con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas. Y como dice la de White, el recuperar ese conocimiento es nuestro primer trabajo. ¿Por qué? Porque no podríamos recibir el Espíritu Santo hasta completarlo, porque como dice, ya no estamos preparados para recibir la bendición de Dios. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Pero ¿qué tenía que hacer el pueblo adventista? Estar preparado. Como Jesús preparó a sus discípulos después de resucitarse y quedó 40 días con ellos para que entendieran las Escrituras, para sembrar la semilla del reino en sus corazones, para que pudieran recibir el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, eso es lo que tenía que hacer el pueblo de Dios. Por eso debe realizarse, dice Elena, un reavivamiento y una reforma, que son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. O sea, el reavivamiento implica que esa persona empieza a buscar a Dios y empieza a hacer la obra que Dios le dio. Y la reforma significa otra cosa, una reorganización, un cambio en qué, en las ideas y las teorías, ¿no? Porque el pueblo adventista tenía que deshacerse de todos los errores heredados de los paganos y los papistas, y en los hábitos y en las prácticas, ¿no? Por eso, como dijo Elena, en 1887, la última cita que tenemos aquí, cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Ahora, ¿qué teníamos que hacer? Conocer la verdad, ¿no? Porque el verdadero Espíritu Santo de la promesa es el que recibimos cuando entramos al lugar santuario de Dios y nacemos de Dios. Y este es el templo del nuevo pacto que la profecía anunciaba que sería edificado por el Mesías y
del que el santo, el verdadero Jesús, justamente a reedificar los lugares asolados, prometió hacernos columnas, como dice Apocalipsis 3:12. A los que encontraran la puerta abierta, dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Entonces, porque tiene que reedificar ese templo, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y como dice Apocalipsis 14:1, esto se va a cumplir. Esta profecía es parte de la palabra profética más segura. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Por qué? Porque ese es el fruto del Espíritu, es el fruto del verdadero Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿cuál es el falso Espíritu Santo? Como ya lo verificamos a la luz de la ley del testimonio de los profetas, las definiciones que aparecen en nuestras creencias fundamentales y son enseñadas en nuestras facultades de teología, como si fueran la verdad, no son verdaderas. Son contrarias a la ley y al testimonio de los profetas, mostrándonos estos hechos que a los adventistas que creen en estas definiciones, que estas definiciones son la verdad, aún no les ha amanecido. Por eso en general estaríamos todos en la condición del ángel de la Odisea hasta que empezáramos a despertarnos. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora, la creencia 2, la Trinidad, ¿dice lo que dicen la ley y el testimonio de los profetas o no? No, no lo dice, dice otra cosa. Eso es claro. ¿Qué dice la creencia 2, la Trinidad? Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Y esta es la falsa roca que son dioses, porque no es una persona. Ahora, ¿y el testimonio de la ley cuál es? Es que con Jehová, con nuestro Dios y Padre, no hay otros dioses. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el cántico de Moisés y el Cordero leemos lo siguiente: porque en nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él, una persona singular, es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? Él, una persona singular, te hizo y te estableció. Entonces, cuando Jehová dice que es uno, ¿qué está diciendo? Que es una sola persona. Como nos dice en Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. O sea, Jehová no es parte de una trinidad. Y no es una trinidad, es una persona singular. Y este es el testimonio de los profetas. Aparte de Jehová, nuestro Dios y Padre, no hay otra persona que sea Dios o que sea fuerte como Él. Él no conoce a ninguna. Leemos en Isaías 44:6-8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué dice Jehová? Que Él es nuestro Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo, dice una persona singular, soy el único Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Ahora, y esto es claro, las 3 personas de la Trinidad, que son coeternas, se conocen y trabajan juntas, teóricamente. Pero es una mentira, es un ídolo, porque no tiene nada que ver con el Dios verdadero. Es un Dios creado. Es un ídolo modelado con palabras filosóficas, con cosas sacrificadas a los ídolos. Porque Jehová es claro, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Qué relación tiene la Trinidad con Jehová? Ninguna, ninguna. Si Jehová fuera parte de una Trinidad, porque Jehová es nuestro Padre, y con él hubiera un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, entonces Jehová debería conocerlos, pero no conoce a ninguno. Jehová no es parte de una Trinidad, es una persona singular. Como leemos en Isaías 64:8, porque este es el testimonio de los profetas. En la ley da un testimonio muy claro, nos dice que la Trinidad es falsa y los profetas también. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú, una persona singular, el que nos formaste, así que obra de tus manos somos, todos nosotros.
Y vemos que esta unidad de tres personas coeternas que son Dios, porque así lo define Roma, es un falso Dios, un ídolo, igual que la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo de la Trinidad. ¿Y eso qué implica? Que en nuestras creencias hay un ídolo. Creencia 5, el Dios, el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, desempeñó una parte activa con el Padre y con el Hijo en la creación. Ahora, ¿quién es nuestro creador? Jehová. ¿Y había dioses con él? No. Y este Dios Espíritu Santo, ¿con qué Padre actuó? Con el de la Trinidad. Pero no existían en el tiempo de la creación, porque fueron creados después. Son ídolos modelados por los hombres. Dios, el Espíritu Eterno, que no existe. El Dios Espíritu Santo de la Trinidad no existe, es un ídolo. Desempeñó una parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, la encarnación y la redención. Inspiró a los autores de las Escrituras, infundió poder a la vida de Cristo. Y ahora vamos a ver cuál es el testimonio de Jesús. Enviado por el Padre y el Hijo para estar siempre con sus hijos, concede dones espirituales a la Iglesia, la capacita para dar testimonio en favor de Cristo y en armonía con las Escrituras, la guía a toda verdad. Pero esto es mentira, porque es un ídolo. El Espíritu Santo de la Trinidad es el que habita en medio de la Gran Babilonia y convierte a la bestia y al falso profeta en habitación de demonios y en parte de la sinagoga de Satanás. Como Jesús lo anunció, fue traído a nuestra iglesia por los lobos vestidos de ovejas, los siervos de Jezabel y profetas de Baal, que tienen por misión darle a beber al pueblo de Dios del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, para unirlo a la Gran Babilonia en la adoración del dragón y los demonios. Porque el que adora un ídolo adora al dragón y a los demonios. Y Apocalipsis 13, 1 al 4 es muy claro. Me paré sobre la arena del mar, ¿no? Y vi subir del mar una bestia que viene ¿de dónde? Del mar, de la Gran Babilonia. Ahora, ya esta bestia, que tiene esta forma similar al del dragón, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Quién se la dio? El dragón. ¿Y cómo llama Roma al dragón? Cristo. Dice que Cristo le dio su poder, su trono y su autoridad. Porque al dragón lo llama Cristo y adora al dragón. Vieron a sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y qué pasa cuando sana la herida de muerte? Y se maravilló, dice, toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué significa la tierra? La tierra en la profecía del Apocalipsis es la tierra que ayudó a la mujer. Entonces todos los protestantes está diciendo, ¿no? Se maravillan en pos de la bestia, se unen a la bestia y después de unirse a la bestia, ¿qué hacen? Adoraron al dragón. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Los niños dan trabajo. Ya te hacen hacer papelones. Adentro. Vamos. Vamos, adentro. Bueno. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. ¿Cómo? Reconociéndola como la iglesia de Cristo, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora, cuando dice la profecía toda la tierra, incluye a todos los protestantes, incluye a los adventistas del séptimo día. ¿Y por qué el pueblo adventista adora también al dragón? Porque bebió del vino de Babilonia. Como lo dice el lenguaje en conflicto de los siglos, el mensaje del segundo ángel se detuvo cuando Dios separó de las iglesias caídas al pueblo adventista. Pero se volvería a repetir cuando Babilonia le hubiera dado a beber a todas las naciones, incluyendo al pueblo adventista, y toda la cristiandad estuviera en la misma condición. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. No quedó ni una sin beberlo. Y la que faltaba era el pueblo adventista. ¿Y qué leemos en el libro de Trinidad de casi toda Sudamericana? Que nuestros teólogos dicen lo siguiente: en consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. Ahora, ¿a quién adora Roma? Al dragón. ¿Cuál es lo esencial de su adoración? La adoración de la Trinidad. Y así, de ese modo, adoran al dragón. Por eso nuestros creyentes, dicen adventistas, deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos.
¿Cómo vamos a adorar al mismo Dios? ¿Tenemos la misma religión? ¿Adoramos al dragón? Sí. Si adoramos al Dios de Roma, adoramos al dragón. Por eso el tercer ángel también es un mensaje para el pueblo adventista. Y como dice Elena White, es el mensaje que tiene que separar el trigo de la cizaña en la iglesia adventista. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora nosotros sabemos que esa imagen, ¿quién es? Es el anticristo, que va a venir, y la bestia del falso profeta va a hacer que los hombres se postren ante él y lo adoren. Y el anticristo es el Jesús de la Trinidad, como lo vimos en el estudio pasado. Por eso hay que predicar este mensaje, y Dios tendría que mandarlo a su pueblo el mensaje de Elías. Ahora, ¿cuál es el verdadero Espíritu Santo de la promesa? Porque el falso es el de la Trinidad, el que habita en Roma, el que guía al falso profeta, el que van a recibir todos los adventistas que entren por la puerta ancha, y la puerta ancha es el Jesús definido en la doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿cuál es el verdadero Espíritu Santo de la promesa? El que recibió la iglesia primitiva. El verdadero Espíritu Santo de la promesa es el que, en cumplimiento de sus promesas, habitaría en el templo del nuevo pacto, el templo de Jehová, el templo que edificaría el Mesías, el hijo de David, al que Dios engendraría, y que a su vez sería el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová. Él sería el Cordero de Dios, con el que Dios quitaría el pecado de la tierra en un día. Y esta es la promesa de Jehová a David. Según de Samuel 7, 12 al 14, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, cuando hayas muerto, a uno a tu linaje, el cual procederá a tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Y esto es importante. El verdadero templo del Espíritu Santo sería edificado ¿por quién? Por el Mesías. Porque este templo es el antitipo del templo de Jerusalén. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre, y él me será a mi hijo. Y en Zacarías 3, del 8 al 9, sigue la promesa de Dios, porque Dios anunció un poquito aquí, un poquito allá, como dijo por medio de Isaías que iba a ser. Y nosotros tendríamos que buscar y unir esos anuncios. Escucha pues, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Este es el nombre del Mesías. Mi siervo el renuevo, dice Jehová. ¿Por qué aquí aquella piedra que puse delante de Josué? Sobre esta única piedra hay 7 ojos. ¿Cuál es la única piedra que tiene 7 ojos? 7 ojos. Los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. La única piedra que tiene 7 ojos es Jehová. Ahora, pero estaría que la tierra como un varón, ¿no? Y aquí dice, yo grabaré su escultura, yo lo voy a perfeccionar, dice Jehová a los ejércitos, y cuando esté perfeccionado, quitaré el pecado de la tierra en un día. Esta sería la piedra del ángulo de su templo, pero antes tenía que ser perfeccionada, y él tendría que quitar el pecado de la tierra. ¿Por qué? Porque sería un cordero sin mancha, donde él cargaría nuestros pecados, como dice Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, cuando Dios cargara nuestros pecados sobre él, quitaría el pecado de la tierra y nos redimiría. Y después podría ser edificado el templo de Jehová. Como anunciaban las palabras de profecía, cuando Dios hubiera quitado el pecado de la tierra, cargándolo sobre su cordero, y él hubiera muerto tomando nuestro lugar en el antitipo del altar del sacrificio, ¿no?, que estaba en el atrio del templo, el varón cuyo nombre es el renuevo volvería a vivir, edificaría el templo de Jehová y se sentaría al lado de Jehová en este templo, ¿no?, en el trono de Jehová, como nuestro sacerdote, para llevar adelante entre ambos el continuo, el consejo de paz, como lo llama en la profecía de Zacarías.
Y en Isaías 53 dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, porque iba a resucitar, y la voluntad de su mano, de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué vería? A sus hermanos, porque esa es la promesa de Dios. Ahora, y él edificaría el templo de Jehová, como leemos en Zacarías 6, 2 y 13. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón, el hombre, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará sus raíces, o sea, brotará de Jehová, es el renuevo de Jehová, y edificará el templo de Jehová. Entonces, ¿quién lo edificaría ese templo? El Mesías. Porque este es un tipo de Jesús. Él edificará el templo de Jehová. Y si es de Jehová el templo, ¿quién se sienta en ese templo? Jehová. Y Jehová llevará gloria y se sentará y dominará en su templo, en el templo del nuevo pacto, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Entre ambos. Y esa es la promesa, como leemos en Salmo 110, 4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esa es la promesa del Mesías. Cuando viviera, él sería sacerdote de sus hermanos y se sentaría a la diestra de Jehová en el templo que él edificaría. Ahora lo interesante es cuál es ese templo, porque ese es el templo que tiene que ser reedificado y nosotros tendríamos que entender. Y en Hebreos 6, 19 al 20 leemos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Ahora, ¿dónde estaba el velo? Estaba el primer velo, que es la entrada al lugar santo, y después estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y después estaba el arca, que es un símbolo del trono de Dios. ¿Dónde entró Jesús? Ahí, porque se sentó a la diestra del trono de Dios. Como donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el 1 Timoteo 2:5, Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cómo y dónde sería edificado el templo de Jehová? Este templo, en el cual Jehová pondría su trono y a su lado se sentaría el Mesías, sería edificado en su reino, simbolizado en la profecía como el monte de Sión, donde él pondría al Mesías como la piedra del ángulo de su templo, la primer piedra viva de su templo. En Zacarías 10:1 al 4 leemos, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Y el versículo 4 dice, de él, de Jehová, saldrá la piedra angular, porque brotaría de Jehová, el renuevo de Jehová. Y en Isaías 28:16, Jehová anunció, por tanto Jehová el Señor dice así, y aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¿Quién es esta piedra? Es el Mesías, es Jesús, porque Jesús fue la primera piedra viva que fue parte del templo de Jehová. Y en el monte Sión, en su reino, él puso esta piedra, como fundamento su templo. Y sobre esta piedra fue edificado su templo, ese templo que el hombre pecado echó por tierra. Este templo no sería edificado como estaba siendo reedificado el templo de Jerusalén por Zorobabel, con la fuerza de un ejército de hombres, sino el templo de Jehová sería edificado por el Mesías con el Espíritu de Jehová el Señor, bautizando con el Espíritu Santo de la promesa a todos los hombres que creyeran al Evangelio del Reino de Dios y como piedras vivas quisieran ser hechos parte del reino y el templo de Dios, el templo de Jehová. Leemos Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, estas palabras de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así sería edificado el nuevo templo. Y en Marcos 1:7 al 8 leemos, y esto es lo que predicaba Juan, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa a su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautizaría con el Espíritu Santo? El Mesías.
el varón cuyo nombre se renueva. ¿Pero cuándo? Cuando triunfara, porque esa era la promesa. Y en Lucas 3, del 15 al 16, leemos el mismo relato. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de saltar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿quién bautizaría con el Espíritu Santo verdadero? Jesús. ¿Cuándo? Cuando hubiera triunfado. Y en Hechos 1, 3 al 8, acá están las últimas palabras de Jesús a los discípulos, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Quién los bautizaría? Él. Ahora, pero tenía que pasar algo antes que él pudiera bautizarlos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, y vamos a empezar por la piedra del ángulo, porque Jesús es el ejemplo. ¿Cuál es el espíritu que moraba en la piedra del ángulo del templo de Jehová? A partir del momento en que Jesús fue engendrado por su Padre, porque muchos dicen fue engendrado por el Espíritu Santo de la Trinidad, no, fue engendrado por su Padre, por Jehová, porque es el renuevo de Jehová. Fue parte del templo de Jehová, y su Padre empezó a perfeccionarlo, como había prometido, para que llegara a ser un cordero adulto y sin mancha, que reflejara gloria, que su gloria, que tuviera su nombre escrito en la frente, como deberían llegar a tenerlo sus hermanos, porque si vencía el pecado de la carne, vería el linaje, vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Isaías 7, 14 al 15. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros va a ser ese bebé. Ahora, y la promesa de Dios es que comería algo especial, simbólicamente mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces Dios la alimentaría con el mejor alimento, hasta que él estuviera capacitado para elegir, y entonces él tendría que elegir. Y en el pueblo judío, eso implicaba que a los 12 años los niños eran responsables ante la ley. O sea que Dios lo protegió hasta los 12 años, a partir del momento en el cual él fue responsable ante la ley. Y en Isaías 11, 1 al 5 leemos: saldrá una vara del tronco de Isaí. O sea, no solamente es un renuevo de Jehová, sino también de Isaí, de David. Y un vástago retoñará sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Quién estaría en él? El espíritu de Jehová el Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender. ¿Quién le enseñaría? Jehová. Diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Por qué? Porque este niño, ¿quién es? Es Jehová el Señor. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y en Isaías 45:13 leemos: yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad, porque por eso el Mesías es el que edifica ¿qué cosa? El templo, la ciudad de Dios. Y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Y en Isaías 50, del 4 al 7, tenemos justamente una de las promesas de Dios el Mesías. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído. O sea, ¿qué pasaba con Jesús? Cada mañana tenía su culto con su Padre. Y él
le hacía entender las Escrituras. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Porque esa es la fe de Jesús. Por Jesús como hombre tenía que tener la misma fe que necesitamos tener nosotros para poder vencer. Y en Zacarías 3, 8 y 9, acá está la promesa de Jehová, que Él lo perfeccionaría. Yo grabaré su cultura y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y en Hebreos 5, del 7 al 10, leemos lo siguiente: si Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque la fe no es solo oír y creer, sino es obedecer. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, según la promesa. El fruto justamente de la obra de Dios en Jesús fue que Él fuera el primer hombre que tuviera escrita su ley en su mente y su corazón, como la llegarían a tener todos sus hermanos, porque ese es el fruto del Espíritu. Y Salmos 48 está la profecía y después está el cumplimiento de las palabras de Jesús. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. El primer hombre en el que se cumplió esta promesa. Por eso en Juan 15, 9 al 10 leemos: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Con quién? Con el amor de Dios. Permaneced en mi amor. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y por supuesto, los hermanos de Jesús, los discípulos de Jesús, también llegarían a guardar los mandamientos de Dios y a permanecer en el amor de Dios. Y cuando Jesús estuvo preparado, empezó su ministerio y fue bautizado por Juan en el Jordán. Recibió poder y empezó su ministerio predicando el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio que era una realidad en él, y que los discípulos no entendieron, porque ellos creían que el reino de Dios iba a ser un reino político acá en la tierra. Hasta que Jesús resucitó y les explicó, no entendieron. Y en Marcos 1, 14 al 15 leemos: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Ahora, si era el reino de Dios, el reino de Jehová, ¿quién iba a morar en ese reino? Dios mismo, Jehová, ¿no? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué decía el Evangelio? La profecía de Daniel 9 decía que a la mitad de la última semana, de las 70 semanas, sería quitado el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque se cumpliría la profecía y ahí se abriría la puerta y los hombres podrían entrar al reino de Dios, como dice Apocalipsis 12. Ahora ha venido, ¿qué cosa? La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Y en Isaías 61, 1 al 3 está la promesa que Jesús después le leyó a sus hermanos de la sinagoga: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Entonces, ¿quién estaba en Jesús? El Espíritu de Jehová el Señor. ¿Y cuál es el Espíritu de Jehová el Señor? Eso vamos a verlo ahora. Porque me ungió Jehová, era el ungido de Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró. ¿Por qué? Porque cuando viniera el reino de Dios, la puerta estaría abierta hasta que se cierre finalmente, cuando llegue el fin del tiempo de gracia. Hasta el final del fuerte pregón, esa puerta está abierta para todos va a estar abierta por todo el pueblo de Dios que está en medio de la Gran Babilonia. Y fue abierta cuando Jesús triunfó. Y ahí llegó el año de la buena voluntad de Jehová, porque ese es el reino de Dios. Y Él tiene la puerta abierta para que podamos entrar a ese reino y Él pueda cumplir la promesa con nosotros. Ahora, pero esta misma promesa se va a cumplir en los 144.000. Los hermanos de Jesús, que van a seguir al Cordero por donde quiera que va.
Y van a decir lo mismo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Los 144.000 van a ser ungidos como Jesús cuando vayan a la batalla. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Por qué? Porque es el mensaje del primer ángel, porque llega el día del juicio de Dios y se va a cerrar la puerta, porque el día 9, a la puesta del sol, se cerrará la puerta, porque el día siguiente era la expiación y era quitado el continuo. Y después del día de la expiación viene el día de la venganza del Dios nuestro. Porque ese es el mensaje del primer ángel, es el mensaje de los 3 ángeles, es el mensaje de Elías y el anuncio que se está por cerrar la puerta de la gracia, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión, porque empieza primero ese mensaje por los afligidos de Sión, los que se angustian y lloran en medio de la iglesia remanente, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Esta es la promesa. Pero van a recibir al mismo Espíritu, el Espíritu de Jehová el Señor. El que moraba en Jesús va a estar morando en los adventistas que entren por la puerta estrecha y recorran el camino angosto. Y en Lucas 4, 16 al 21, tenemos justamente el relato de lo que pasó cuando Jesús fue bautizado. Vino a Nazaret, donde había nacido, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro de Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Por qué? ¿Me ungió quién? Jehová. Ahora, ¿por qué los sabios de Roma quitaron el nombre de Dios? Porque, como decía la profecía, no lo pueden nombrar. Porque cuando nombran justamente ese nombre, Jehová responde: clama a mí, yo te responderé. Pero ellos adoran a otro Dios, al Dios de la fortaleza. Entonces, por eso pone el Espíritu del Señor. ¿De qué Señor? Del Señor de Babilonia. Pero Jesús no leyó así. Leyó el rollo que decía: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas, a predicar el año agradable del Señor, dice, el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí terminó. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Quién lo había enviado? Jehová. ¿Y qué espíritu estaba en él? El Espíritu de Jehová el Señor, era el ungido de Jehová. Y en Mateo 12, 28 leemos: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el reino de Dios? En él, en Jesús. Dios estaba reinando en Jesús. Como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17. Dios estaba en Cristo. Jesús era la primera piedra del templo de Jehová, la primera piedra viva, sobre la que luego se agregarían nuevas piedras vivas. Como testificó Nicodemo, los fariseos sabían que las señales que hacía Jesús eran una prueba innegable de que Dios estaba con él. Como Jesús testificó también, el Padre que moraba en él hacía sus obras. Juan 3, 1 y 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo sabían. Y Hechos 10:38 leemos el testimonio de Pedro: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Quién hizo esto? Jesucristo hombre. El poder que actuaba no era el de él. ¿Era de quién? El poder de Dios. Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Quién estaba con él? Su Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 10,
37 al 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cuál es el Espíritu Santo que estaba morando en Jesús? Su Padre, Jehová. No otro espíritu. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, ¿quién tendría que morar en nosotros? En los hermanos de Jesús. El mismo que moraba en Jesús, nuestro Dios y Padre. Juan 16:32. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Jehová, nuestro Dios y Padre, el Dios y Padre Jesús, era el Espíritu Santo de la promesa que estaba morando en Jesús. Él la piedra al ángulo de su templo y hacía sus obras. Como leemos en Juan 2:19 al 21, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijéronlo los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, ¿no? Del verdadero templo, el templo de Jehová, no el simbólico que era el templo de piedras, sino el templo de piedras vivas. Como Jesús lo enseñó, Dios es espíritu, su Padre, Jehová el Señor, es espíritu. ¿Qué significa que Dios sea espíritu? Es la forma que la Biblia tiene de referirse a la omnipresencia de Jehová el Señor. Y en Juan 4:23-24, Jesús le dice a la mujer samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? A Jehová, al Padre, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué? Porque Dios vendría a morar en todos los que realmente lo adoraran en espíritu y en verdad. Y en Salmos 139, del 1 al 14, el salmista justamente cuenta lo hermoso, lo maravilloso que es justamente conocer el poder de Dios y cómo Dios actúa. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esa es la omnisapiencia de Dios. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tu conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. O sea, ¿cómo Dios puede tener esa capacidad? De todos los millones y millones de hijos, Él ser justamente el que conoce sus pensamientos, ¿no? Y el que responde sus oraciones. Por eso el salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Porque el Espíritu de Dios es la presencia de Dios. Justamente porque Dios es espíritu, no tiene como nosotros un cuerpo limitado en el espacio, que ocupa un lugar en el espacio. Él es espíritu, es omnipresente. Y de este modo el salmista lo explica. ¿A dónde miré de tu espíritu? Que es tu presencia, ¿a dónde miré de tu presencia? De tu omnipresencia. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Donde vaya, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Porque el Espíritu de Jehová el Señor no es otra persona, es Dios mismo, es la presencia de Dios, que nosotros no lo vemos porque está ahí, pero es invisible a nuestros ojos, pero Jehová está ahí, la presencia de Dios está, el Espíritu de Dios está ahí.
Y cuando Dios promete poner su espíritu en nosotros, ¿no? Promete estar en nosotros, para actuar en nosotros, para cumplir su promesa, ¿no? Donde está el espíritu de Jehová el Señor, ahí está Jehová el Señor. Él y no otra persona es el Espíritu Santo que nos guiaría a toda verdad, ¿eh? Como Jesús dio testimonio. Juan 6, 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cuál es el Espíritu Santo que nos guiaría a toda verdad? Su Padre. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados ¿por quién? Por Jehová. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió a él, de él viene a mí. ¿Y dónde está esa promesa? En Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos, porque Jehová es el Espíritu Santo de la promesa. Como él lo dice en Isaías, él es el consolador. Él es el que había prometido escribir su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, como las escribió en la mente y el corazón de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, y cumpliría su promesa. Como leemos en Isaías 8, 13 al 15, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo, entonces él será por santuario. ¿Por qué él va a estar presente en su templo? Y lo va a hacer por ustedes, por parte de su santuario. Pero a los que no entiendan el Evangelio, no sepan quién es el verdadero Mesías, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Jehová sería la piedra de tropiezo, porque el Mesías es Jehová hecho hombre, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. ¿Por quién? Por el enemigo que los va a engañar. Y en Zacarías 2, del 1 al 5, ahí acá hay una promesa de cómo iba a ser habitada la Jerusalén, que sería la iglesia de Cristo, el reino de Dios, el templo de Dios. Y acá está, justamente hay un varón que tiene en su mano un cordel de medir y le pregunta a Zacarías, ¿a dónde vas? Zacarías le pregunta, ¿a dónde vas? Y él le responde, a medir a Jerusalén, a juzgar a Jerusalén. Y le dice, corre, habla este joven y diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Porque esta es la promesa. El muro de protección de su pueblo es Jehová. Ese muro, en ese muro, el hombre pecado hizo una brecha. Y para gloria estaré en medio de ella. Por eso en Apocalipsis, Juan ve a la Nueva Jerusalén, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Señor Dios Todopoderoso es el Cordero. ¿No? Esa es la promesa. Ahora, cuando nos redimiera, como dice en Ezequiel 36, 25 al 27, Dios prometió limpiarnos, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré entre vosotros mi espíritu, mi presencia. Para hacer esto voy a estar morando en ustedes, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esa es la obra de Dios, el que tiene fe y crea el Evangelio. Y en Jeremías 31, 33 al 34, Dios prometió poner su ley, dar su ley en nuestra mente, escribirla en nuestro corazón, y ser a nosotros por Dios, y que nosotros seamos su pueblo. Ese pueblo que conocería a Jehová, que conocería a su Dios. Y en Oseas 6, del 1 al 3, está la promesa de la resurrección. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. ¿Cuándo? Cuando resucite a Cristo. Y viviremos después de eso delante de él, porque viviremos en presencia de Jehová. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Cuál sería el Espíritu Santo que vendría a nosotros? Sería Jehová el Señor. Esa es la promesa, para que seamos parte de su templo.
¿Y qué vendría a ser? Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Porque lo que el hombre tiene en su corazón no es la ley de Dios. Y si quiere ser semejante a Dios, tiene que tener escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, tiene que conocer el amor de Dios. Dios tiene que derramar su amor en nuestros corazones. Porque esa circuncisión hace que, como dice Pablo en Romanos 2, 28 al 29, podamos guardar la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. O sea, el nuevo pacto del verdadero judío, el verdadero miembro del pueblo de Dios, es el que está circuncidado en el corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y eso lo ganó Jesús para nosotros, como dice Juan 1, dice el 13. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Porque ¿quién es Jesús? Es Jehová el Señor, el Dios fuerte, el Padre eterno hecho hombre. Pero el mundo no le conoció. Y el tema nuestro es ese. Le conocemos, sabemos quién es el verdadero Jesús para abrirle la puerta. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30, a los que aman a Dios, Dios los predestinó ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Jesús fue el primer hombre que fue parte del templo de Jehová y fue perfeccionado por Dios, y que reflejó la gloria de Dios. Y sus hermanos tienen que hacer lo mismo. ¿Y quién tiene que venir a morar a nosotros? El que moraba en Jesús. Como dice Pablo, y a los que predestinó, a los que Dios predestinó, a estos también Dios llamó, y a los que llamó, a estos también Dios justificó, y a los que justificó, a estos también Dios glorificó. Esa es la promesa. Ahora, pero tenemos que conocer al Dios verdadero y al Mesías verdadero. ¿Y cuál es el verdadero Espíritu Santo de la promesa? Tenemos que conocer la verdad para poder recibir el verdadero Espíritu Santo de la promesa. Esta es la cadena perfecta de verdades sobre el Evangelio del Reino de Dios, de la que no deberemos apartarnos, a menos que aún nos haya amanecido. ¿Es esta? Claro que sí. Esta es la perfecta cadena de verdades, porque no podemos apartarnos de un solo, así dice Jehová. ¿Cuándo vendría el verdadero Espíritu Santo de la promesa? Porque esto es importante, porque para nosotros, al plurantista, como Dios le mostró a Juan, no puede venir hasta que recuperemos el conocimiento de la verdad. Como ya lo dijo el plurantista, no estaba preparado para recibirlo. ¿Y cuándo vendría? ¿Qué decía la promesa? Para que el Espíritu Santo de la promesa pudiera venir a morar en los hermanos de Jesús, como ocurrió en Pentecostés del año 31, después de Cristo, tenían que cumplirse las siguientes palabras de profecía. Primero, tenía que ser engendrado el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, con la carne de David. Ahora, si no había cordero, no había promesas, porque el pacto de Dios era con Jesús. Si él vencía, vería linaje. El Mesías debía crecer y llegar a vencer al pecado en la carne, para llegar a ser un cordero adulto y sin mancha, el antitipo del cordero que llevan al templo los padres de familia durante el continuo, y el antitipo del macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Jehová en el día de la expiación. Tenía que ser un cordero sin mancha. Y el Mesías tenía que morir cargando nuestros pecados. Cuando hubiera sido perfeccionado, cuando Dios quitara el pecado de la tierra en un día, tenía que cargar nuestros pecados sobre su cordero. Y tenía que morir en el antitipo del altar de sacrificio que estaba en el atrio del templo, donde nosotros debíamos morir, siendo muertos por nuestros propios pecados, porque lo que nos mata a nosotros es el pecado. Y Jesús moriría tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud del pecado, la esclavitud en el reino del príncipe de este mundo, y darnos libertad para salir del atrio y entrar por la puerta, por las puertas del templo de la ciudad de Dios. Porque no tenemos que estar en el atrio, como dice Apocalipsis 11. Los que van a ser medidos son los que estén adorando dentro del templo de Dios. Y nosotros tenemos que ser columnas del templo de Dios.
y los que no hayan entrado al templo de Dios estarán afuera con los gentiles adorando el dragón. Ese es el tema. Y en Levítico 16, del 8 al 9, acá está el macho cabrío que era un símbolo del Mesías. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. ¿Y qué hace ahora Satanás, Azazel? Se quiere hacer pasar por Cristo, por el que murió. Y es así, el anticristo, Azazel, es el anticristo. Y los que estábamos esclavos en el atrio deberíamos escuchar, entender y creer a la palabra del Evangelio del Reino de Dios para poder guardarlas, para poder recibir el Espíritu Santo la promesa y entrar al reino y el templo de Dios, al lugar santuario del nuevo pacto. Como lo anunció Salmos 118, 19 al 23. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. ¿Cuándo se abrirían? Cuando venciera el Mesías. Esta es puerta de Jehová, porque el Mesías es la puerta por la que puedo entrar a la presencia de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, cuando Jesús muriera en el antitipo del atrio y en el antitipo del altar, ¿dónde murió Jesús? Fuera de Jerusalén, acá en la tierra, en medio del reino del príncipe de este mundo, donde los que gritaban crucifícale, crucifícale, estaban regocijándose porque Jesús estaba siendo crucificado. Y el antitipo del altar es eso. La cruz es el antitipo justamente de la herramienta cuando se mató a Jesús. Y el altar fue justamente en el Gólgota. Ahí era el atrio, porque el atrio estaba ahí y ahí estaban todos los judíos mirando cómo mataban a Jesús y estaban sus discípulos. Ahora, pero Jesús antes había nacido Dios y había estado siempre en la presencia de Dios y salió de ahí para morir cuando su padre lo dejó, para que nosotros pudiéramos entrar y vivir en el lugar de él. Por eso él tomó nuestro lugar. Y a partir de ese momento, como dice Pablo, se abrió un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Y por ese camino nuevo y vivo nosotros podemos ir a la presencia de Dios y esa puerta se abrió. Abridme las puertas de justicia, se abrieron ahí. Y el camino está abierto para que nosotros podamos ir a morar a la presencia de Dios. Porque el templo de Jehová es el antitipo de este templo simbólico. Y el altar, la profecía del altar se cumplió cuando murió el Cordero de Dios y a partir de ahí estuvo disponible la fuente y las vestiduras para vestirnos, para poder entrar con vestiduras blancas al templo de Jehová. Y como dice el autor de Hebreos, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Quién va a hacer esto? Jehová. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, ¿para qué? Para que Dios empiece a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, porque podemos estar en la presencia de Dios, porque Dios pondría su trono en nosotros, esa es la promesa, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, conociendo la promesa de Dios, purificados los corazones de mala conciencia, ¿dónde? En la fuente, y lavados los cuerpos con agua pura, con la justicia de Cristo. Eso es lo que hacía justamente todo el que creía al verdadero evangelio. Y por supuesto era hecho parte del templo de Dios, el templo de Jehová. Pero antes que esto sucediera, el Cordero de Dios tenía que ser glorificado para llegar a ser un Cordero omnipresente. Esto es lo interesante. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es que su siervo renuevo estaría
también en su templo. Donde él pusiera su trono, a su diestra sentaría su siervo, el renuevo, y habría consejo de paz entre ambos. Ahora, por eso el Cordero tendría que ser omnipresente y tendría que ser glorificado. Tendría que haber un Cordero omnipresente que pudiera estar donde Dios pusiera su trono y pudiera sentarse a su lado en su templo. Y además, para poder bautizar con el Espíritu Santo la promesa a sus hermanos. Y leemos Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y el río de agua viva de dónde corre? Del trono de Dios y el Cordero. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Si Jesús no era glorificado, no se podía cumplir la promesa del pacto. Y en Juan 14, 23 leemos: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Quién vendría a morar? Jehová vendría, ¿y quién más? También su renuevo, porque esa es la promesa, el Mesías. Cuando donde Dios pusiera su trono, sentaría el renuevo, y haremos morada con él. Ese es el templo del nuevo pacto, donde Dios pone su trono en todo el que ama, lo ama, y guarda las palabras de Jesús. Por eso él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién nos transformaría imagen de Jesús? Su Padre, porque el fruto del Espíritu es la obra del fruto, es el fruto de la obra de su Padre, escribiendo su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. No otro, dice, yo voy a estar en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid verdadera. Y la que Dios anunció es la vid falsa, que es parte de la falsa roca, que son dioses. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y en Apocalipsis 5:6 leemos: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y acá está el cordero inmolado y glorificado, que tiene 7 cuernos, todo el poder, y 7 ojos. Tiene el Espíritu de Dios. Es omnipresente, un cordero omnipresente, donde está el Espíritu de Dios. Ahí está Jehová el Señor, y ahí está su cordero. Esa es la promesa, y por supuesto que se cumplió. Y en Hechos 2, 29 al 36, el primer sermón de Pedro, él explicó esto. Me dice: varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. Fíjense, ¿para qué tenía que hacerse Jesús? Sentarse en su trono. ¿El trono de quién? El trono de David, el trono de Jehová. Esa es la promesa, porque es el trono del nuevo pacto. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Porque esa es la promesa. ¿Quién recibe la promesa? Jesús. ¿Por qué él tenía que bautizar con el Espíritu Santo? Entonces, al que lo recibiera él, recibiría el verdadero Espíritu Santo, la promesa. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué? Donde Dios pone su trono, ahí tiene que estar sentado ¿quién? El Mesías. Por eso recibió la promesa del Padre. Y él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y el que lo recibe a él, recibe al Padre.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y como dice Pablo en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, ¿cuál es el Espíritu que intercede en nosotros? El de Cristo, la presencia de Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y cuando Dios pone su trono en nosotros, Jesús también está presente. Y en nosotros, Él intercede por nosotros. Y en Efesios 2:4-6 leemos, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque donde está Dios es su reino, es el reino de los cielos. Y ahí Él viene por nosotros con Cristo, y como dice Pablo simbólicamente, nos hizo sentar en su reino con Cristo Jesús. Y en 2 Corintios 13:5 leemos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si el Espíritu que mora en nosotros no es el Espíritu de Cristo, ¿no? Es otro espíritu, y estamos reprobados, y Pablo es claro. Y como dice en Romanos 8, del 9 al 11, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, si uno es de Cristo, está porque está unido a Cristo y porque el Espíritu de Cristo está morando en uno. Y si uno no tiene el Espíritu de Cristo, tiene otro Espíritu, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, como prometió Jesús, mi Padre es el labrador, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y por eso Juan dice en 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, ¿a quién estamos unidos? Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, es con Jehová y con su siervo renuevo, porque ese es el cumplimiento de la promesa. Y en Hebreos 13, del 20 al 21 leemos, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Quién? El Dios de paz, nuestro Dios y Padre, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, fíjense, la presencia de Jehová el Señor, el árbol, la raíz de la que brotó Jesús, junto a su renuevo humano, su siervo el renuevo, Jesucristo hombre, es el verdadero Espíritu Santo de la promesa. Y nosotros somos llamados a ser parte del templo de la promesa, el reino de Dios, si oímos y creemos las palabras del Evangelio, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 3, 5 y 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, porque ese era el tipo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, pues Cristo es fiel en el templo del nuevo pacto. ¿Y cuál es esa casa? Dice el autor de Hebreos, la cual casa somos nosotros. ¿Quiénes? Los que recibieron el Espíritu Santo de la promesa, era el templo de Jehová. Y Cristo era fiel en esta casa y oficiaba en esta casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y en Efesios 2:17 al 22 leemos, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, por medio de Cristo, que es la puerta de Jehová, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este es el templo de Jehová. Este es el templo que tiene que ser reedificado. A esto Dios llamó al pueblo adventista, a recuperar el conocimiento de la verdad, para poder hacerlo parte de su templo, el templo del nuevo pacto, para que pueda haber nuevamente columnas en el templo de Dios, en el templo de Jehová. Y como dice Pedro, en 1 Pedro 2, 1 al 8, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos, ¿no? Recién engendrados por Dios, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, porque los hermanos de Jesús también como piedras vivas son hechos parte del templo de Jehová. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y el tema es que nosotros no tropecemos también, sino que seamos parte del templo de Dios. Y en Hebreos 3, 14 y 15 leemos, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio, entre en tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y este templo es el templo de Jehová, el templo que debe ser reedificado con piedras vivas. Y a eso fue llamado el pueblo adventista. Y por eso Jesús dice, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Ahora, el que le abre la puerta a Jesús, ¿quién entra? Jesús, el verdadero Jesús, el renuevo de Jehová, y con él entra su Padre, para hacernos parte del templo de Jehová. Porque Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo de la promesa, y Dios pone su trono en nosotros, y a su diestra se sienta Jesús, y empieza el consejo de paz en nosotros, porque somos hechos parte del templo de Jehová. Y aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién le dice esto? El testigo fiel y verdadero, no el falso. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Dónde va a estar? Dentro del templo de Dios. Va a ser parte del templo de Dios, va a ser columna del templo de Jehová. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Va a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Va a ser parte de la iglesia triunfante, la cual del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y esta es la promesa. Ahora, ¿cuál es la condición necesaria para poder entrar al reino de Dios? La que Dios describió en Joel. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Eso es necesario. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, una persona singular, y que yo, una persona singular, soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca más, jamás será avergonzado. Y después de esto, viene el tiempo de la lluvia tardía, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y finalmente, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, en la cima del monte de Sión, y en Jerusalén, en la iglesia triunfante habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y el remanente somos nosotros, al cual está llamando ahora. Y aquí estoy a la puerta y llamo.
Y cuando llegue el tiempo de fuerte pregón, la puerta, como Dios le demostró en el Juárez, la puerta se habrá cerrado por los adventistas que no hayan querido entrar. Por eso este es un tema que es esencial para nuestra vida eterna, porque en nuestra generación todos vamos a entrar por una puerta o por la otra, porque rechazamos la verdad o porque creímos en la mentira, vamos a entrar por la puerta ancha, y todos los que crean a la verdad van a entrar por la puerta estrecha, porque la palabra profética más segura se va a cumplir en medio del pueblo adventista, y nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra salvación, y tenemos que clamar a Dios, porque cuando Dios anuncia las cosas que anunció que iban a pasar con nosotros, la palabra profética más segura se cumple. ¿Habría lobos vestidos de oveja en medio del pueblo de Dios? Sí. ¿Se sembraría la semilla de la cizaña? Sí. ¿Estaría la puerta ancha delante nuestro? Sí. ¿Habría lobos vestidos de ovejas disfrazados de ministros adventistas? Sí. Ahora, ¿cuál sería nuestra única salvaguardia? Clamar a Dios y confiar en la Biblia y la Biblia sola, y exigir un claro sí dice Jehová, y buscar la perfecta cadena de verdades, ¿no?, de la cual un eslabón se une al otro y lo explica, y que es coherente, ¿no? Y así esa es la única salvaguardia que tenemos para encontrar cuál es la verdad y no ser engañados, ¿no? Porque como dice Elena, Dios tendrá un pueblo, sostendrá la Biblia sola, y va a exigir un claro así dice Jehová como sostén de toda doctrina. Y si alguna doctrina es contraria a algún claro así dice Jehová, por supuesto la va a descartar porque no es verdad, es mentira. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengan una semana bendecida, y por supuesto que puedan clamar a Dios y Dios los guíe a toda verdad. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad.